Buenas noches. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el ensayo de las propiedades mecánicas. Como introducción, damos que la resistencia de los materiales es un campo fundamental para la ingeniería mecánica y se basa en principios de mecánica y se apoya con la matemática, el cálculo preciso eh, para determinar esfuerzos, deformaciones en los materiales. Eh, a continuación les proporcionaré una visión general y de algunos aspectos clave relacionados con la resistencia de materiales. Este taller, este taller de la resistencia está presentado por el alumno William Rodríguez al profesor Carlos Barros de la institución universitaria de Barranquilla. El primer punto que vamos a ver es el ensayo de tensión. En la figura podemos ver cómo se relaciona el equipo para realizar las pruebas de tensión, el cual consta de una prensa con una celda de carga y unas mordazas, con las cuales podemos tomar una probeta y estirarla o aplicarle tensión para determinar su resistencia. Vemos una gráfica de cómo se comporta este ensayo, en qué puntos se empieza a estirar y en qué punto llega a la rotura. Al igual, observamos el equipo para la práctica de la tensión. Eh, en el estudio realizado, vemos que el ensayo de tensión es una prueba mecánica la cual evalúa la resistencia y el comportamiento de un material sometido a una carga en tracción. Eh, Se mide la tensión aplicada y la deformación resultante. Esta presenta una tensión última o se representa con la máxima carga que puede soportar un material sometido a este esfuerzo. Uno de los elementos que interfieren en este ensayo son la probeta, la cual es utilizada para, como antes mencionado, es utilizado para el ensayo, es un cilindro que se somete al esfuerzo de tensión o a dos fuerzas en los extremos, la cual estiran esta probeta o esta barra a tal punto de deformarla. Se le continúa aplicando estos esfuerzos hasta que la probeta llega a romperse. La máquina de prueba que se utiliza es una máquina especial, la cual proporciona el esfuerzo necesario para poder llevar a la probeta al punto de quiebre. Eh, las propiedades y los datos obtenidos se registran las magnitudes de fuerza y la información producida por la probeta. Luego se elabora una gráfica de esfuerzo de deformación y se analiza el comportamiento del material. En este gráfico se van a determinar unos puntos o una zona, las cuales son la zona elástica, como la vemos acá, vemos el gráfico, acá vemos el gráfico, el cual lo llamamos como el gráfico de esfuerzo y deformación de metales. Bueno, podemos determinar que este ensayo nos da la zona elástica, en la cual se dice que es el esfuerzo de tensión y es el más pequeño esfuerzo en el cual empieza a deformarse el material. La zona plástica, la cual la zona plástica, la cual es donde entra el material en un comportamiento plástico, como su nombre lo indica. Ahí empieza a sobrepasar sobrepasa la zona del comportamiento elástico. El esfuerzo último, ahí el material empieza a romperse, llega a su punto de rotura. La deformación unitaria, esta no tiene como tal dimensiones,
ya que es expresado como el cociente entre el cambio de la longitud de la probeta, de la longitud final, con la longitud inicial. Y el módulo de Young, que es el módulo del límite elástico, el cual es característico del material y se puede determinar a partir de estos ensayos, tanto de tensión como de compresión. ¿A qué materiales se le aplican estos esfuerzos? Al acero, al concreto, al hormigón, a los metales, a las aleaciones y a las maderas. Son uno de los materiales a los cuales se pueden aplicar este tipo de esfuerzos. Algunos ejemplos de los ensayos de tensión son materiales frágiles y dúctiles, el hierro fundido, el cual es más resistente a la compresión que a la tensión, el bronce, el cual es un material dúctil, y el concreto, el cual es, bueno, se determina su fragilidad dependiendo de la mezcla que se le aplique. Bueno, también podemos hablar sobre los esquemas de las propiedades mecánicas. El esquema de las propiedades mecánicas, digamos que se va a referenciar más en la gráfica, la cual es la fluencia, que es la deformación permanente, y esta aumenta con el tiempo al cual se le somete la carga al material. Es una tensión constante. Se puede decir que es la parte de la deformación en el punto en el cual el material no recupera su forma. Ya es irreversible. Y esto sucede justo después del límite elástico. El límite de fluencia es la tensión en el ensayo de tracción hasta que llega el material y se deforma elásticamente. Este punto, bueno, el material, esto se puede definir con la ley de Hooke y se comporta de una manera elástica. Sin embargo, cuando se supera el límite de fluencia, se produce un alargamiento de una manera rápida y no se logra apreciar la carga que se le aplica. Podemos ver en el gráfico también la curva de tensión de deformación, la cual se obtiene tras el ensayo de tracción y el periodo de fluencia se sitúa en el segundo segmento. Durante este punto de fluencia, la deformación se empieza a notar uniforme a lo largo de la probeta o del material a estudio. Pero estos se concentran en zonas que se llaman zonas de dislocación, que se basa en la ley de las bandas de Luders. El esfuerzo último es un valor el cual demuestra el comportamiento de los materiales que están sometidos a fuerzas. Este término se refleja o se maneja cuando el material soporta una carga que está a punto de llegar a su punto de ruptura. Es cuando llega el material y falla completamente, que ya no hay manera que venga y retome su forma. Bueno, aquí demostramos, hay unos conceptos como de utilidad que ya son propiedades del material. Cuando un material es útil es cuando un material se puede deformar plásticamente sin que llegue a romperse o fracturarse. Un ejemplo de esto son el oro, la plata, el cobre, el bronce, el cual es que se someten tanto a temperatura como a presión y estos se deforman, cambian su forma, pero no se rompen hasta que llegue a su punto de ruptura. Otra de las propiedades físicas que podemos ver en los materiales son la resistencia máxima de tensión. Esta resistencia es cuando es el punto donde el material soporta antes de fracturarse. Ya lo hemos repetido varias veces, pero debemos tenerlo muy en cuenta.
El módulo de Young. El módulo de Young es el límite de elasticidad longitudinal de un material. Este se define como la razón entre el esfuerzo aplicado y a un material y la deformación producida. Entonces, esto se da por la fórmula E, que es el módulo de Young, es igual a sigma, que esta representa a la tensión que se le aplica al material, y la letra griega, eh, la cual demuestra que, o con la cual denotamos la deformación unitaria del material. Aquí vemos la gráfica antes mencionada con todos los términos dados, la cual nos dan los esfuerzos que se le aplica a un material versus la deformación que llega a demostrar y los diferentes tipos de materiales. Bueno, el procedimiento para el ensayo de tensión. En el ensayo de tensión consiste en aplicar una carga perpendicular a los extremos de la probeta. Eso quiere decir que vamos a tomar un punto superior, un punto inferior, y la probeta se estira hasta que llegue a su punto de ruptura. Aquí podemos ver la prensa que se utiliza para realizar esta prueba. Vemos la mordaza, que son las que agarran los extremos de la probeta. El material tiene un diámetro específico, tiene una longitud específica y las fuerzas que se le aplican. La norma que aplicamos, la norma que rigen este ensayo es la norma ASTM, que está asociada al ensayo de la E8 de las muestras o los test estándar, los métodos de tensión, las pruebas de métodos de tensión estandarizados de materiales metálicos. Nuestro segundo ensayo, el cual usted estudiaremos, es el ensayo de compresión, el cual, como vemos en la figura, con la gráfica, demuestran la compresión aplicada o el estrés aplicado al material versus la deformación plástica, el tiempo de deformación plástica y la compresión aplicada. Nos demuestra cómo afecta la compresión aplicada contra el límite de deformación plástico. En otras palabras, el ensayo de compresión es una prueba la cual determina la resistencia del material en esfuerzos de compresión o aplastamiento. Esto consiste en aplicar gradualmente y de una forma creciente a la muestra de material esta carga hasta que éste llega a fallar o colapsa, o en otro punto hasta que estalle. Estos ensayos son pruebas mecánicas que, junto a la tracción y la flexión, determinan el comportamiento del material bajo a cargas de aplastamiento aplicado. Esto se hace normalmente con objetos o muestras que son cúbicos o cilíndricos. Se utilizan placas o accesorios en una máquina universal de ensayos. Durante esta prueba, varias propiedades del material se calculan y se trazan en un diagrama de tensión o de deformación. En este vemos límites elásticos, límite proporcional, puntos de deformación, límite de fluencia y para algunos materiales su resistencia a la compresión. El objetivo de esta prueba es: 1, determinar la resistencia de la compresión del material. 2, evaluar la deformación y el comportamiento del material bajo a compresión. 3, verificar si el material cumple con los requisitos de diseño de seguridad.
El procedimiento para la realización de esta prueba de compresión es: primero se prepara la muestra, segundo se toma la instrumentación, se colocan los sensores para medir las deformaciones y las fuerzas que se les aplican, se aplican posteriormente la carga de manera progresiva y graduada, se registran los datos de medición, tanto de deformación y fuerza aplicada, y se analizan los resultados para determinar el comportamiento de los materiales sometidos a compresión. Y para este estudio se evalúan parámetros como resistencia última de la compresión, deformación máxima permitida, módulo de elasticidad y coeficiente de posición. Los materiales que se someten a estos ensayos son concreto, hormigón, piedra, ladrillo, madera y metales como aluminio y acero. Normalmente se aplican para diseño de estructuras como edificios y puentes. Para seleccionar el material para ciertas aplicaciones, se evalúan la seguridad y la durabilidad de ciertas estructuras y para investigar el desarrollo de nuevos materiales. En estudios realizados, se determina que los ensayos de compresión le permiten a un fabricante evaluar la integridad y la seguridad de sus materiales. Esto se puede aplicar en varias fases de fabricación, dependiendo del material que se vaya a seleccionar. Un ejemplo de estos ensayos son en los asientos de las espumas, eh, muebles, camas, muelles de carros, entre otros. Las normas que se le aplican a estos materiales, según la Swift-Roger, de ensayos de materiales, es que se realizan estándares establecidos por organizaciones como la ASTM y la ISO. Estos estándares eh, prescriben o demuestran o denotan ciertos parámetros para poder realizar las pruebas y que tengan la mínima aceptación. Las normas específicas con las cuales se rigen estos ensayos son la ASTM D3574, la cual mide la flexión de la fuerza a la cual se le aplica la espuma del poliuretano. Esta prueba demuestra la suavidad, la cual y mide que la espuma, por ejemplo, que la espuma se comprime un 25% del espesor original. Si no cumple con estos parámetros, pues se entra a evaluar el material y la cantidad. El tercer ensayo que estudiaremos es el ensayo de la fatiga. El ensayo de la fatiga es el que somete un material a una carga cíclica. Con frecuencia es un ensayo que determina o provoca el fallo o el deterioro del mismo, y se puede tratar con ensayos de tracción, cargas pulsantes y compresión. El fallo del material cuando se aplica fatiga se produce a menudo bajo los límites de resistencia estática. Los resultados en los ensayos de fatiga se pueden presentar con un diagrama de tensión de carga cíclica. Los ensayos de fatiga determinan con él podemos observar los siguientes valores, que son curva de Wöhler o el diagrama de Wöhler, la durabilidad, la resistencia a la fatiga, fatiga bajo ciclos, fatiga de bajo ciclo, de alto ciclo, y la resistencia de la durabilidad o límite de fatiga. Bueno, las máquinas de ensayo de fatiga
Estos son unos, llevan ciertos principios físicos y se accionan con ensayos, con la parte dinámica. Estos métodos dan unas ventajas y unas desventajas dependiendo de la aplicación. Uno de estas máquinas para hacer estos ensayos son el bastidor de carga servo hidráulico, el cual se le aplica una carga de compresión al material para ver hasta dónde o hasta qué dimensión falla. Se pueden aplicar 10 kilonewton, de 10 a 25 kilonewton, de 50 a 500 o de 50 a 2500 kilonewton. La mecánica de la fractura de estos se determinan bajo unas normas, las cuales son la ISO 12106, la STM es 606, la DIN 50-100, la STM E399 y la ASTM E647 con la ASTM E466. Otro que vamos a ver es el ensayo de la dureza. La aplicación de este ensayo permite evaluar las propiedades de materiales como su fuerza, ductilidad y resistencia al desgaste. También nos ayuda a determinar si un material o un tratamiento es el adecuado para un propósito deseado. Unos ensayos de dureza, digamos que uno de los más utilizados en la industria, utilizamos un durómetro. Un durómetro puede estar dado por Rowell Set o por, bueno, el otro es por Rowell o por Cobb o por Vickers. Consiste básicamente en aplicar una presión o un golpe al material y luego determinar qué tanto es afectado ese material por la carga aplicada. Este nos permite pues definir su resistencia, como lo dice el texto, es una prueba que se hace mediante penetración de un material a uno, de un material a otro. Y con este podemos determinar carga aplicada en el penetrador, el perfil de tiempo de la carga específica y la duración de la carga específica y la geometría de la penetración específica. El procedimiento consiste en presionar un objeto con otro en unas medidas y carga concreto sobre una superficie o material a evaluar. Esta dureza se determina al medir la profundidad de la penetración y midiendo el tamaño de la impresión dejada del penetrador. Como mencioné antes, pues estos ensayos miden profundidad, penetración, y estos son por Rowell, o que es un ensayo de penetración instrumentado y mide la dureza de la penetración de la bola. Los métodos utilizados son dureza, se basa en microestructura, un ejemplo, homogeneidad del material que se evalúa y el tipo de material, el tamaño de la pieza y su estado. Los 4 ensayos de dureza que podemos destacar, cada uno tiene sus respectivas ventajas y requisitos y existen estándares para la realización de estos procedimientos. Bueno, para escoger el método a utilizar hay que tener en cuenta que debemos determinar el tipo de material el cual será ensayado, la norma que vamos a utilizar, la dureza del material, la homogeneidad o heterogeneidad del material, si se necesita embutición, la cantidad de muestras que necesitaremos y la precisión del resultado. Bueno, aquí explicamos un poquito más detalle del ensayo de dureza Rowell, que es desarrollado para el control de producción. Como les comentaba antes, el más utilizado en la industria
o en mi caso es lo que he visto, y la lectura se toma con un medidor de Rower y este es un aparato el cual tomamos, presionamos contra la pieza, golpeamos, después con una especie de lupa revisamos y dependiendo la marca o la imprenta que da, determinamos la dureza. El ensayo de Vickers es una dureza para materiales sólidos, incluyendo metálicos, y se calcula midiendo longitudes diagonales causadas por penetración. Los equipos de dureza son durómetros que dependiendo de la aplicación, pues se pueden utilizar diferentes marcas, un durómetro universal, un Vickers, un Rowe. Las normas que rigen estos ensayos son en los Vickers la ISO 6507 o la STM E92, ASTM E384, en Brinell es la ISO 6506, la STM E10, en NOC es la ISO 4545, la STM E92 y la STM E384, entre otros. En los ensayos de torsión, es un ensayo en el cual se evalúa la propiedad del material o dispositivos sometidos al esfuerzo. El elemento es sometido a un esfuerzo angular o de movimiento giratorio o de torsión, y este se divide en categorías distintas. Por ejemplo, ensayos de materias primas como metal, tubería, plástico, y con este determinamos la propiedad y la resistencia cortante del módulo. Determinamos también se utiliza para tornillos, o sea, todos los elementos que vayan a estar sometidos a torsión, lo que es un tornillo, un eje. Las medidas de estos son el módulo de elasticidad en corte, la resistencia de deformación por corte, resistencia de corte final, módulo de ruptura de corte y de utilidad. Si nos damos cuenta, todo cuando es sometido a torsión, siempre van a ser esfuerzos cortantes. El procedimiento que utilizamos para los ensayos de torsión, estos son normalmente utilizados para metales, por ejemplo, un tren propulsor de un vehículo, el cual va a soportar una carga muy elevada y combinada, que es compleja, y la torsión es el componente principal. Cuando se intenta diseñar un vehículo con consumo de combustible mucho más eficientes que los normalmente utilizados, pues se procede a hacer resistencia de torsión para mejorar el sistema. Los métodos que utilizamos son solo torsión, la cual se aplica carga de torsión específica en el ensayo, o sea, a un punto. La axial torsión se aplica para fuerzas axiales, tensión o compresión, y de torsión al objeto de ensayo. Ensayo al fallo, el cual tuerce el producto o el elemento que lo llevan al fallo, y se clasifican dependiendo la ruptura o el efecto que demuestre. En el ensayo de prueba, en el cual se aplican cargas de torsión y se mantiene la carga en torsión durante una cantidad fija de tiempo. El ensayo operativo, la cual ensayan conjuntos completos, varios conjuntos ensamblados, botellas, interruptores, entre otros, columnas, y se someten a la carga de torsión. Las normas que aplican para esto son la ASTM F4543, que es un ensayo de torsión para tornillos, la STM A938, que es para cables metálicos,
la ISO 7800, la cual es ensayo de torsión de cables metálicos también, la ISO 594 para acoplamientos cónicos y la ISO 7206 para resistencia y fatiga de implantes artificiales de cadena. Los ensayos de flexión. Esto mide el comportamiento del material, los cuales son sometidos a una carga sencilla. Suele realizarse para materiales relativamente flexibles, como son polímeros o plásticos, madera. En su nivel más básico se realizan estos ensayos para la flexión de máquinas, en máquinas universales de flexión y se coloca la muestra en dos yunques soportando en sus extremos y se le aplica una carga buscando doblar la pieza para ver y medir sus propiedades. El procedimiento es dependiendo del material. Se puede determinar las propiedades de dicho elemento. Se toman los resultados, los valores característicos. En este ensayo se compara con los ensayos de tracción. Los resultados que vamos a tomar o que vamos a obtener con este método, la resistencia del material, cálculo de esfuerzos de flexión y deformación por flexión, módulo de flexión, resistencia a la flexión, la tensión al alargamiento que no debe superar los 3.5%, tensiones de límite elástico y de rotura. Existen tres tipos de ensayo de flexión, que son en 2 puntos, carga sometida a 2 puntos, flexión a 3 puntos y flexión a 4 puntos. Las normas que rigen esto son para la flexión de 2 puntos, es un ensayo que se somete a materiales como papel, cartón, el plástico. Con este podemos determinar rigidez, flexión y, según el método de Vidas, la resistencia del papel. Estos se basan en la norma DIN 53121, ISO 5628 y la DIN 19304. Las láminas plásticas se van o se utilizan con la norma 53350. Las conclusiones que podemos tomar con esta investigación es que los ensayos de materiales son una parte importante en todas las actividades relacionadas con la construcción y el funcionamiento de equipos. Los ensayos y caracterización de los materiales pueden incluir el diseño de sistemas de una manera para hacerlo funcionar. Además que existen diferentes técnicas que no requieren que invadamos, que sometamos el material a agentes externos para obtener un resultado, después que se hagan de una forma eficaz y bien estructurada. Las ventajas con estos ensayos son que se pueden entender las propiedades mecánicas de los materiales, se puede evaluar la integridad de los sistemas, se verifican los materiales utilizados, se pueden identificar las áreas de riesgos potenciales del material, se demuestran con medios destructivos, pero solamente a una muestra del material, y se asegura o se garantiza la seguridad de los trabajadores que se encuentren en una zona de posible riesgo. Aquí sometemos la biografía que se utilizó. Este trabajo se montará al aula. Ahora vamos a mostrar unos ejercicios los cuales se realizaron.
Seguimos. Para los ensayos de compresión, tomamos este primer ejemplo. Una barra de sección variable y de peso despreciable está empotrada en un extremo superior y sometida a una carga que se indica en la figura. Y se pide determinar 1, diagrama de las fuerzas normales, 2, diagrama de desplazamiento, 3, tensión máxima, indicando dónde será e incrementando la longitud de la barra. Los datos son, el esfuerzo es 21.000 newton por milímetros cuadrados. Realizamos la gráfica con las dimensiones de la sección de los ejes y las cargas aplicadas. En este caso serían 20.000 newton y 10.000 newton por acá. Se calculan las reacciones. La sumatoria de las fuerzas igual a 0. RA más los 10.000 newton es igual a 2.000. RA es igual a 10.000 newton. Nuestro diagrama de fuerza sería 0 menos X menos 2. Esto nos da como resultado newton es menos RA es igual a menos 10.000 newton. Y para la segunda ecuación serían menos RA más 20.000 igual a 10.000. Reemplazamos nuestro diagrama de desplazamiento, RA que es nuestra carga aplicada, donde delta de la longitud en X es igual a los newton por la longitud sobre el esfuerzo sobre el área. Reemplazando los valores, nos damos cuenta que llevamos X igual a 0 y U es igual a 0. Nos da como un resultado menos 2.38 por 10 a la menos 4 metros. Segunda parte, tomamos los valores de la segunda parte del eje. U, que es igual a delta de la longitud en X, la sumatoria de los newtons sobre la longitud sobre el área por la carga aplicada. Delta de la longitud más delta de la longitud, reemplazamos los valores y nos está dando como resultado final menos 7.14 por 10 a la menos 4. Menos 7.14 por 10 a la menos 4 metros. Aquí demostramos cómo hacemos la sumatoria de las longitudes del primer escalón, del segundo escalón y del tercer escalón, dándonos como resultado, bueno, para el ensayo de dureza tenemos el ejemplo de un ensayo de dureza de Brinell. Se ha aplicado una carga de 3.500 kilopascales durante 15 segundos. El diámetro de la bola del penetrador de 1 centímetro y el diámetro de la huella obtenida es de 4.5 milímetros. Se debe determinar el valor de la dureza, la expresión normalizada y calcular la carga que habrá que aplicar en la probeta con el mismo material si se requiere reducir la dimensión de la bola del penetrador a 5 milímetros. A partir de estos datos del inciso anterior, ¿cuál sería el valor aproximado de la huella dejada?
Empezamos con los valores que nos están dando. La fuerza de 3.500, el diámetro de 1 centímetro, diámetro 1 centímetro, diámetro de 4.5 milímetros. Como observamos, el diámetro de las bolas es de 1 centímetro y de acuerdo a lo que hemos estudiado, convertiremos los centímetros en milímetros para quedar 1 centímetro igual a 10 milímetros. Ahora vamos a colocar los datos que nos están brindando el problema en una tabla y esos mismos se utilizarán para el problema. Los datos son las fuerzas de 3.500 kilopascales, el diámetro de la bola y el diámetro de la huella. Expresamos por esta fórmula de la fuerza, el diámetro y la fuerza aplicada. La fuerza, la constante y el diámetro al cuadrado. Reemplazamos que la constante es igual a 30 kilopascales sobre milímetros cuadrados. Los milímetros, como los que queremos determinar son 5 milímetros, reemplazamos, nos está dando un valor de 875 kilopascales. Entonces, hacemos la equivalencia de la fuerza inicial, que son 3.500 kilopascales, por un diámetro de 10 milímetros, por lo que queremos obtener, que son los 875 kilopascales, a un diámetro de 5 milímetros. Hacemos una igualación de fórmula, un reemplazo de los segundos datos que tenemos. Reemplazamos la fuerza que queremos sobre pi por el diámetro sobre 2, que multiplica el diámetro menos la raíz cuadrada del diámetro que queremos al cuadrado menos el diámetro inicial. Para el ensayo de fatiga se va a presentar un esquema de un perno, el cual pues va a estar sometido a una alta resistencia y se va a utilizar para la aeronáutica, cuya sección central es hueca y se llenará de un líquido penetrante fluorescente, de modo que si una grieta de fatiga iniciada en el exterior alcanza el tamaño suficiente como para llegar al depósito del líquido penetrante y salir al exterior, se puede observar en inspecciones de rutina y se somete a la aeronave que llevan a cabo de 100 horas. Considerando las dimensiones indicadas, la condición de servicio correspondiente a los ciclos de la carga pulsantes, las variables entre 0 y 450 megapascales, con la frecuencia de 6.7 por 10 a la menos 3 Hz, se pide que seleccione entre los siguientes materiales cuáles serán los adecuados para la construcción de tales pernos. Primero se debe determinar entre los materiales indicados cuáles permitirían la aparición de indicadores sin fractura, y se debe determinar entre los materiales no rechazados, en el caso anterior, cuáles permiten un periodo de inspección de al menos 100 horas sin fractura. Tomamos los datos. Se realiza la figura del perno con las dimensiones 40 milímetros por un radio exterior de 20 milímetros, un radio interno de 10 milímetros. Inicialmente se multiplica la fuerza por el coeficiente, el cual nos va a dar un resultado de 65 megapascales por la raíz cuadrada de m. Reemplazamos la fuerza de la carga aplicada por el esfuerzo
el esfuerzo del perno por la raíz cuadrada de pi por el área del perno. Esto al final nos da como resultado, reemplazando a los datos, de 5.29 milímetros. Nos da como resultado que esto se romperá antes que el líquido se vaya a salir. Como segundo punto, reemplazamos los 138 megapascales por la raíz de el DM, reemplazamos valores. Todos estos valores los reemplazamos de la tabla anterior para determinar cuál de los materiales a utilizar serían los más opcionales. Luego, bueno, ya está una fórmula de integral y nos da que al final con 253.400 ciclos se puede realizar una expresión para las 100 horas. Bueno, le agradezco mucho la atención prestada. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.